Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor. Y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida, Y primeramente, gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Que Dios nos dé un maravilloso día el día de hoy y que podamos hacer nuestro deber y ponernos primeramente en la mano de nuestro Padre Celestial, que es Dios en nuestras vidas. Siempre tratemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que la demás por añadidura. Saben que andan aconteciendo por ahí. Hoy cuando yo me levantaba en hora de la mañana, me dije a mí mismo, déjame mirar por la persiana, porque probablemente yo tengo una persona que vende café frente a mi casa, halle 2 o 3 muertos frente a mi casa, porque andan unos videos en las redes sociales ahí, donde hablan de que hoy el que abriera la puerta de su casa, automáticamente abriera la puerta de su casa, Rian, ibas a morir. Nosotros somos expertos en mantenernos buscando cosas que no nos vienen a bien, que no nos ayudan a bien. Cosas que realmente lo que nos primeramente atrasan nuestras vidas y segundo, no buscamos el reino que siempre a nosotros se nos ha querido entregar en las manos. Solamente tenemos que buscarlo. ¿Cuál es el reino? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todas las cosas vengan por añadidura a nuestras vidas. A nuestras vidas. Pero nos enfocamos en que apareció un pelo en la Biblia. Oigan bien, que apareció un pelo en la Biblia. Y déjenme decirles que hubieron muchos en la Biblia, a ver realmente si encontraban la hebra de cabello. Y no tanto fue así que hubieron muchos que la encontraron. Supuestamente encontraron esa en la Biblia. Y yo te digo, hermano, la palabra de Dios es muy clara. Jesús dice, no te he dicho que si crees en mí, en su... Cuando tú crees en Jesús, crees también en el Padre. Cuando tú crees en el Padre, que es Dios, también cree en el Hijo. Verá la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que enfocar nuestra mirada en estos falsos? En esta persona que comienza a profetizar con su boca cosas que no nos vienen a bien. Y le prestamos tanta atención a estas cosas negativas. A estas cosas negativas que la hacen viral. Nosotros nos encargamos de hacer viral las cosas, negativas, que no nos ayudan a bien. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos la palabra de Dios hace 2500 años enfrente de nuestras narices. Yo creo que un hogar que sea un hogar, lo que le llamamos casa de familia, completamente, que no haya una Biblia. Pero el problema no es tener la Biblia en nuestros hogares. Leer la Biblia y aplicar la vida. ¿Por qué? Porque si aplicáramos la Biblia a nuestras vidas, hoy no estaríamos escuchando estos falsos profetas, esta falsa alarma, como la hebra de cabello, como esta niña que vino a profetizar que supuestamente el día de hoy todo el que abriera la puerta de su casa o saliera a morir. Pues déjeme decirle que yo me sorprendo cuando yo abro la puerta de mi casa y veo que hay como 8 personas toman café frente a mi casa. Y yo digo, wow. Y jocoso de risa salgo y le digo, verdaderamente,
Qué pena que nosotros nos enfoquemos en las cosas de este mundo y no busquemos las celestiales. Nosotros que tenemos que aprender a buscar que el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas vengan para añadidura. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros no queremos venir, no queremos aceptar a Dios en nuestros corazones, a Jesucristo en nuestra vida. Si Jesús dice en su palabra, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Pero ¿por qué no creemos en esa verdad? La vida sin Dios no puede ser. Ahora, ¿por qué nos desenfocamos de Dios? ¿Por qué si lo tenemos aquí en nuestra nariz? Y yo viví equivocado, como vivía tú, como vivían ustedes, muchos de ustedes. Pero me di cuenta que realmente vivía ciego y estaba equivocado. Vine a la verdad, que es la única verdad, la palabra de Dios. Y no podemos desenfocarnos de que lo que es Dios para exponernos a escuchar chisme y cosas que no nos ayudan a bien. Nosotros no podemos entrar en pánico si no hemos venido aquí a la Biblia. Por eso es que el miedo se ocupa tanto de nosotros, de nuestras vidas. Por eso es que en el tema que yo le decía ayer a ustedes, de hablar sobre el corazón, sobre de qué está lleno el corazón. O sea, de qué está lleno el corazón. Porque a veces lo llenamos de cosas falsas, de cosas negativas, de dolor, de odio, de rencor. Donde hay alguien que nos ofrece una libertad genuina, que es Jesús. Jesús a través de la palabra de Dios. Pero nos enfocamos más en las cosas del mundo que en las cosas celestiales. Y vamos a leerle un poquito aquí a ustedes en 2 de Corintios 4:18. Para que ustedes mismos puedan darse cuenta realmente de lo que nos dice la palabra de Dios aquí. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:18 nos dice así. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Que las cosas que se ven son cosas que no se ven, son eternas. Amén, aleluya. Miren bien lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros en este pasaje bíblico. Las cosas que se ven son temporales. Y una de esas cosas que ahora mismo yo puedo explicarle a ustedes es en el asunto de la niña. Ya hoy yo me imagino que los que ya han podido levantarse y han podido salir afuera y han podido ver la persona caminando, se dieron cuenta primeramente que esto fue falsa alarma y que fue algo temporal, algo que ya de automática había temporal. Por eso es que tenemos que buscar las cosas celestiales, porque las cosas celestiales no van a pasar de nuestra vida, van a estar aquí. Dice que todo, dice la Biblia, todo en la vida pasará, menos la palabra de Dios. Siempre va a estar ahí. La palabra de Dios está lejos, no está en el cielo para tú decir, no pude coger una escalera y ir detrás de ella. Pero la Biblia también nos dice a nosotros que la palabra de Dios no está de aquel lado del mar, que no puedo coger un barco. La palabra de Dios dice, no está en la tierra enterrada, donde dice, tengo que cavar un hoyo para ¿qué? Para buscarla y escudriñarla. No. La palabra de Dios está tan cerca como, miren bien, está tan cerca de nosotros que ahora mismo está frente a esta transmisión con ustedes. Porque se les he dicho siempre, no me miren a mí. Yo soy un pecador igual que tú. Yo estoy en un proceso de recuperación para recuperar las cosas que yo a tiempo, antes, pero las conocí ahora. Empecé a hacer un inventario con mi vida y a hacer un amorío con Dios, y eso me ha ayudado a bien. ¿Por qué? Porque yo empecé a buscar las cosas celestiales. Porque las cosas terrenales pasan, pero las celestiales no. Las celestiales son permanentes. ¿Por qué? Porque nos garantizan vida eterna en el paraíso. Y voy a leerle Proverbio 7:35. Escuchen esto bien. Proverbio 7:35 nos dice así la palabra del Señor. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor. Amén, aleluya. Oigan bien, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, nosotros, ¿de qué manera aborrecemos a nuestro Padre Celestial? Cuando nosotros
Miren, hacían unos años la palabra de Dios. Tenía una amiga llamada Fanny, voy a decirlo con su nombre por aquí, y una amiga llamada Fifi. Se llaman Fifi. Amigas que querían que yo tuviera, que fuera salvo, que ellos le interesaba que yo fuera salvo. Y cada vez que yo veía que estas mujeres venían, yo la aborrecía. Mío, díganle que no. Yo me escondía y hasta que ellas no se iban. Si duraban una hora en mi negocio, pues yo duraba una hora escondido porque yo no quería escuchar la palabra de Dios. Yo no quería aprovechar ese momento que yo hoy, si yo no vengo a esta transmisión a las 7 de la mañana a transmitirle el mensaje de Dios, lo que yo he experimentado a Jesús en mi vida, a Dios en mi corazón, yo no me siento bien. Ya yo tengo que hablar de la palabra, poder tener un día maravilloso, un día con felicidad, un día lleno de vida. ¿Por qué? Porque yo primero fui aquí a la palabra de Dios, y es lo que nosotros debemos introducirle al mundo entero. Tal de que la gente no aborrezcan la palabra de Dios, no se aparten de Dios como lo han hecho por tantos años. O sea, en la palabra de Dios hay vida, y te lo dice aquí el Proverbio 8:35. ¿Qué nos dice el Proverbio 8:35? Porque el que me halle, hallará vida. O sea, ¿qué es lo que tú vas a hallar? La palabra de Dios está cerca de ti. Está donde quiera. En los supermercados venden la Biblia, en las tiendas venden la Biblia. Hay muchas personas que van a explicarte, a hablarte de la palabra y tú lo rechazas. Cuando tú haces este tipo de cosas, tú estás aborreciendo a Dios. Pero ¿qué sucede? Entonces viene una niña y está profetizando que hoy el mundo iba a acabarse prácticamente en este país, y la gente lo hace viral. Pero ¿por qué hacemos viral este tipo de cosas? Y a veces yo subo un texto bíblico. A veces yo hago esta transmisión, yo llevo haciendo esta transmisión un promedio de 6 meses, 8 meses. Pero yo no me he hecho viral. Yo no voy a hacerme viral. Yo no, pero sí la palabra de Dios, que se haga viral la palabra de Dios, que la palabra de Dios le llegue al mundo, como lo establecen las Escrituras. Como dijo Jesús a los discípulos, ustedes van a ir a predicar la buena nueva al mundo entero. Al mundo entero. O sea, que hasta los animales puedan escuchar lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros vivamos que ignorando la palabra de Dios. A la palabra de Dios nadie se viral. Incluso en el medio del coronavirus que estamos atravesando, la gente está muy supuestamente el arrepentimiento en su boca. Supuestamente, digo supuestamente. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta cuando yo salgo a la tienda a comprar. El día de ayer me pasó algo que yo quedé un poco sorprendido. ¿Por qué? Porque llego a una tienda y estoy haciendo una fila que el sol, tengo 15 minutos en el sol. Y llega una señora y dice, yo lo que quiero es zipper, es el látigo. 15 yardas de látigo ella pide, pero pasa por encima de todo el que está ahí. Le digo yo, señora, perdone, pero todos estamos aquí, mire, haciendo la fila y el sol nos está matando a todo acá. Ella me dice, mire, perdón, iba a decir la palabra que ella me dijo. Está bien, yo no voy a comprar. Compre usted adelante. Digo, no, doña, como debe ser. Yo hice una fila y usted debe respetarme. O sea, lo que le quiero dejar dicho a ustedes, que no es, señores, ponernos a mandar mensaje bíblico, no es clamarle a nuestro Dios. Señores, mientras no adoremos a Dios de aquí, de todo corazón, tenemos que entregarle el corazón a Dios. No es de labio, si con el corazón estamos aborreciendo a nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, porque Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestras acciones. Pero, vuelvo y lo repito, nos enfocamos más de cabello. Yo me imagino las personas que nunca habían comprado una Biblia, pero ayer, o sea, en los días que apareció supuestamente la hebra de cabello en el Apocalipsis, creo que fue, o en el Génesis, la gente empezaron a comprar Biblia solamente con la curiosidad de que a esa hebra de cabello la iban a encontrar. Y que con esa hebra de cabello iban a hacer un té que lo iba a curar, que lo iba a sanar. Por Dios, hay alguien que te cura tu vida. Hay alguien que te cura tu alma. Hay alguien que sana tu familia y espiritual y que nos garantiza vida eterna, que es Jesús.
¿Qué es la palabra de Dios? Por Dios, dejemos de estar buscando donde no tenemos que buscar. Vamos a buscar como nos dice aquí en segunda de Corintios. Vamos a buscar primero el reino de Dios. Todas las cosas van a venir por añadidura. Y el mismo Dios nos promete a nosotros que cuando nosotros lo queremos a Él, lo amemos a Él de todo corazón, si hay una enfermedad como el coronavirus en nuestro país y en el mundo completo, la enfermedad no tocará tu morada, no tocará tu puerta. Pero ¿qué pasa? Nos falta algo, creer, tener esa fe genuina, creer en su palabra, que es lo que no hemos creído, es lo que hemos apartado de nuestra vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano. Si Dios nos está ofreciendo a nosotros aquí vida, Dios nos ofrece vida, pero no una vida temporal, nos ofrece una vida eterna, allí a la diestra del Padre, hermano. Cuando yo vengo a hablar la palabra de Dios, siempre me dicen, raya los mensajes más cortos, pero es que no puedo hacerlo corto, quiero que ustedes entiendan. Estos son mensajes que yo, como ustedes dedican tiempo a chimear, andar en las redes sociales, chimear, viral, cosas que no deben hacerla viral, hagan viral la palabra de Dios, hagan viral este mensaje que yo estoy dando por aquí. Porque yo no quiero, yo quiero que el mundo conozca lo que es Dios en nuestro corazón, en la Biblia. Yo le doy fe y testimonio que Dios ha hecho un nuevo hombre en mi vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me ha confrontado, me ha ayudado a vivir una vida en Dios, a cambiar de vida, a chequear mi paso. A decir, he estado pisando mal. Tengo que volver aquí a Dios. Déjeme ir al consejo en su palabra. Señores, la palabra de Dios es el manual de vida en nosotros, en el ser humano. Como cuando tú compras un televisor. Esa misma es la palabra de Dios. Como cuando tú compras un televisor. Es la palabra de Dios que vida para tú vivir bien aquí en la tierra. Pero lo hemos rechazado. Lo hemos puesto, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, más el que peca contra mí, defrauda su alma. ¿Y cuántas veces no pecamos contra Dios? Eso es pecado contra Dios, señores. Nosotros empezar a hacer viral esta niña. Que esta niña está profetizando cosas vanas, cosas que no son de Dios, por Dios. La misma Biblia aquí en el Apocalipsis está la profecía. La misma Biblia no habla de la profecía. Y el mismo Juan en el Apocalipsis no habla también de la profecía, y se lo voy a leer ahora mismo aquí. Dice aquí en primera de Apocalipsis, en el primero del Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo, y nos dice la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a su siervo, ven suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Amén. Nosotros somos unos aventurados, los que leen la palabra y los que creen. Y los que creen, no es leer la palabra. Una cosa es leer la Biblia y una cosa es creer. Es creer, porque de nada me sirve a mí empezar a leer la Biblia y no creer. Tenemos que creer y tener la fe de que lo que dice aquí van a suceder tal como está. Miren, yo decía que yo no tengo temor del coronavirus. Y yo hago mascarilla. Yo estoy haciendo mascarilla. Y me pongo mi mascarilla cuando salgo allá afuera. Porque yo debo respetar las leyes terrenales. Como respeto a las celestiales. Eso me dice Dios a mí en su palabra. Por eso yo no vivo buscando y escudriñando tanto. Porque yo no quiero entrar en confusión. Yo me guío a la palabra de Dios. Y miren, todas las escrituras, dijo el apóstol Pablo, son buenas. Todas. Nosotros debemos estudiar todas las escrituras hechas hasta por el hombre. ¿Por qué? Porque fueron hombres quienes escribieron la Biblia, inspirados por Dios. Pero hay hombres que también que Dios les dio dos conocimientos. Tienen palabras que tú las puedes atraer a tu vida. Por ejemplo, a Napoleón. Napoleón fue un hombre, uno de los guerrilleros más fuertes, más grandes del mundo.
Y Napoleón le preguntaron, Napoleón, ¿cuál fue la batalla más grande que usted tuvo? O la victoria. Y Napoleón le preguntó, luchar conmigo mismo. O sea, y eso no es una palabra de Dios aquí. Es una palabra que la dijo un hombre, pero un hombre con sabiduría, un hombre con entendimiento. ¿Eh? Un hombre que quizá Dios derramó en él sabiduría para que esta palabra saliera de su boca. Porque una de las cosas que nosotros nos confrontamos a nosotros mismos es luchar con nosotros mismos. Una de las cosas más fuertes es luchar con nosotros mismos. Luchar con los hábitos del mundo. Con las cosas que nosotros hemos atraído a nuestras vidas. Que hemos añadido a nuestras vidas. Oye, para nosotros empezar a desmontar todo el odio, la mentira, el pecado, es difícil. Porque tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, pero se puede, porque yo mismo te doy fe y testimonio que lo he ido logrando poco a poco. Lo he ido logrando porque estoy en un proceso de recuperación y el pecado, yo no le he dicho a ustedes que no soy un pecador, yo peco como tú y como cuando... Ahora, no es lo mismo cuando yo iba antes, como cuando tú vas en una patana y se te van los frenos, sin freno, a lo que saliera. Ya no, ya yo veo el mar y me aparto de él, porque ya yo qué. Esta es la única verdad que nosotros tenemos que meternos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, la palabra de Dios. No andar buscando de que un pelo en la Biblia, no estar perdiendo tiempo. Hombre y uno de blanco profetizando de que los 3:6, no, por Dios. Eso sí lo hagamos viral. Eso se lo mandamos uno con el otro, hagamos viral, pero la palabra de Dios nadie la hace viral. Y nosotros vamos a tener, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por todo eso, a todos nosotros. Y continúa diciendo aquí, el Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra, amén, de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque en tiempo está cerca. Así mismo es. La palabra de Dios nos revela aquí a nosotros que la venida de Jesucristo está cerca. Hermano, está cerquita. La venida de Jesús, del Mesías, está cerca. Está cerca. Tenemos que venir al arrepentimiento, hermano. Tenemos que venir al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no nos encuentren a nosotros asando batata, porque ahí sí es duro. Tizón, que nos encuentren asando batata a nosotros, donde nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios, que si nosotros empezamos aquí a escudriñar su palabra, la misma palabra nos va y nosotros vamos a venir aquí al arrepentimiento. Nosotros somos la atalaya, que estamos puestos aquí, que el Señor nos ha puesto a nosotros aquí, a darnos primeramente ese valor de transmitirle el mensaje de Dios al mundo, la palabra de Dios. Porque que no le guste leer, porque escuche este atalaya. Yo soy la atalaya del Señor. Yo soy atalaya de Dios porque yo estoy transmitiendo el mensaje de Dios. Simplemente un instrumento de Dios que Dios me ha utilizado para transmitir su mensaje. Porque hay muchas personas que son jaraganes que no quieren venir a leer la palabra de Dios. Y hay muchos que porque no tienen un nivel de educación no pueden venir aquí a la palabra de Dios. Pero yo te digo, hermano, que llegó la hora de llegar al arrepentimiento, de arrepentirte de tu mal camino y venir aquí a la palabra de Dios. La única verdad, escuchar, la única verdad que tú debes escudriñar, que es la palabra de Dios. No te pongas a estar buscando en dioses ajenos. No te pongas aquí a ponerle atención a las cosas vaganas del mundo. Busca el reino de Dios, aquello que tú no ves. Lo que el mundo te ofrece es pasajero, pero Dios te está ofreciendo vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Para terminar, vamos a leerle a ustedes a Juan 22 hasta el 30, para que termine el día de hoy la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, señores, miren, como se hace en plan de contingencia, como se hace en plan del coronavirus, están todos los cuerpos catrenses en el mundo, y todo el mundo está tirado en la calle, porque siempre la gente quiere preservar la vida. Y yo creo que hoy, me río un poco, porque yo creo que hoy, fuera,
Porque creen en toda la porquería que escuchan, pero no creen en la palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios aquí, la palabra de Dios nos dejó como herencia a nosotros. El manual de vida, que es la palabra de Dios. Miren, Juan 4:48, Juan 4:48, Juan 4:48 dice así, oye, escuchen esto, dice, Jesús entonces les dijo, si no veis señales y prodigios, no creen. O sea, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen en Dios. O sea, tenemos que ver que viene coronavirus, tenemos que ver el gran terremoto que venga. O sea, tenemos que esperar, experimentar primero la muerte para creer en Dios. Entonces, si tú en primer, ¿sabes para dónde tú vas? Hay un lago de fuego allí, de azufre, donde tú vas a estar. Óyeme, mira, yo no quisiera estar ahí. Y yo te invito a que te arrepientes, hermano, de tu... ¿Por qué? Porque miren, hay un fuego. ¿Usted sabe lo que viví metido en un lago de fuego? Eternamente, por toda una vida, por toda la eternidad. Donde Dios te está ofreciendo vida eterna a ti, si tú haces lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero por Dios, hermano, llegó la hora de arrepentirnos, hermano, porque la venida del Señor está cerca, hermano. Arrepiéntete de tu mal camino y escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Dios solamente me usa a mí como instrumento de Él, como atalaya, para que explique su mensaje a través de mi boca. O sea, yo solamente soy un instrumento de Dios. Alguien que Dios le ha dado el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría para yo venir a la escritura aquí y explicarle a ustedes lo que Dios realmente quiere. La profecía de lo que tú tanto todo en el Apocalipsis. Ezequiel habla de la profecía. Jeremías habla de la profecía. Y todas las profecías que van a cumplir están aquí en la Biblia. No tenemos que estar escuchando falsa de la gente del mundo. Y rico que esté este café. Juicio, los judíos rechazan a Jesús. Escuchen bien esto aquí. Esto está en Juan 10:20. Judíos rechazan a Jesús, dice. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el apórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará él al mal? Si tú eres el Cristo, directamente. Escuchen esto bien. Escuchen esta palabra que dicen, le preguntan aquí a Jesús, al Mesías, a Dios, a Jesús. Dice, y Jesús le responde y le dice, os lo he dicho, y no creéis la obra que yo hago en el hombre. Ella dan testimonio de mí. O sea, las obras que Jesús hace dan testimonio del Padre, de Dios. Y dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mi oveja. No creéis porque no soy de mi oveja. Como os he dicho, mi oveja oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. O sea, cuando Jesús está hablando aquí, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. Jesús está hablando de mí. Jesús está hablando de ti y de quien escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la llevan a su vida, a su corazón y la hacen. Debe tener una Biblia, leer la Biblia, pero si no hagamos que la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. Tenemos que hacer que la voluntad de Dios, lo que dice aquí su palabra, lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir como los chivos sin ley, señores. Nosotros tenemos que respetar las leyes terrenales, pero también tenemos que
respetar las leyes de Dios. Aquí hay leyes en la palabra de Dios, leyes. Que nosotros no podemos venir aquí a la palabra de Dios a hacer otra cosa. Dios nos va a juzgar por eso. Tenemos que tratar de cada día, limpiar nuestro camino. Cuando fallamos a alguien, pedirle perdón. Miren, a mí hacen 2 días o 3 días. Es para que ustedes no piensen que en la vida del cristiano, de que ya está en proceso de recuperación, es una vida genuina totalmente. No, nosotros tenemos muchos... la misma Biblia dice que va a haber aflicción. Jesús dice que en el mundo va a haber aflicción. Yo tuve un encontronazo con mi esposa. Discutimos, peleamos, o sea, verbalmente. Pero yo me di cuenta mal. Y yo fui de mi esposa y le pedí perdón. Y yo le pedí perdón. Y ya mi esposa y yo estamos llevándonos mejor que como estábamos antes. Porque de esa aflicción es que Dios nos habla, Jesús nos habla. De que va a haber aflicción. Pero nosotros tenemos que venir aquí al... Por eso que yo siempre hablo, la misma palabra dice, que nosotros tenemos que aprender a perdonar. A perdonar. Nosotros tenemos que venir al perdón de Jesús, a que el perdón viva en nosotros, en nuestra vida. Por eso siempre le he dicho que tenemos que experimentar a Jesús para que venga la sanidad a nuestra vida. Porque una vez que ya tú tienes sanidad, que la sanidad empieza como un manantial de agua viva a correr por tu cuerpo, por tu sangre, por tu vida, por todo tu cuerpo. Aquí viene lo que llaman sanidad. Tú empiezas a sanar las cosas que tú llevas aquí en tu corazón, lo que te oprime. Y viene el perdón a tu vida, entonces tú puedes perdonar a otro. Perdonar a otro, pero tenemos que experimentar aquí a Jesús en nuestras vidas. Y continúa diciendo aquí, dice así, dice, el 21, vida eterna, y no parecerán jamás. Amén. Ni nadie la arrebatará de mis manos. Amén. O sea, la vida eterna que nosotros tenemos en Dios, en Jesucristo, creyendo en Jesús, en quien vino a morir en una cruz por ti y por mí, para lavar nuestro pecado, nos ofrece a nosotros vida eterna. Y nadie la arrebatará de sus manos. Dice Jesús aquí, no soy yo que lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Eso está en Juan 10. Le doy vida eterna y no parecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Amén, aleluya. Mi Padre que me la dio es mayor que yo. Todo puede arrebatar de mi Padre. De mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. O sea, Jesús y el Padre son uno. Son uno, hermano. Hermano, son uno. Entonces, hermano, lo que te invito es a que crea en Jesús. Que crea en el único Dios. En un único Dios. Que es Dios. El Dios del universo. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. No crea en la cosa que tú ves, porque la cosa que tú ves, como dice 2 Corintios, son cosas pasajeras. Son cosas que te dan vida y vida eterna por toda la eternidad. Dios lo bendiga. Que esta palabra que el Señor ha puesto en mi boca y esta palabra que yo he podido leerle a ustedes aquí en las Escrituras, le hayan tomado, llenado ese vacío y puedan entender su palabra. Espero que el Señor haya puesto la corrección en mi boca, que ustedes han estado confundidos y que yo haya podido explicarlo tal como está en la palabra y que ustedes han podido entender este mensaje que Dios les da a ustedes. Que Dios les da, yo solamente soy un instrumento del Señor. Un instrumento del Señor. Que puedan llenarse de la palabra del Señor. Que puedan permitir que habite en su casa, denle entrada
denle entrada a Dios en su corazón, en su casa. Que ustedes sientan que ese espíritu del Señor, ya ustedes no estén solos. Que Dios está con ustedes ahí. Que Dios está de la mano. Que Dios al comer, al sentarse a comer con sus hijos, con su familia, le den gracias a Dios por los alimentos. Que Dios ha permitido, que Dios pudo proveerle a ustedes para que como familia lo compartan. Que si tú tienes un carro, que le des gracias a Dios por ese carro que tú pudiste comprar, porque Dios bendijo para que tú tengas ese carro. Que si Dios te dio una casa, que le dé gracias a Dios también por esa casa que Dios te puso en tus manos. Que si te dio hijos, que le dé gracias a Dios por esos hijos también. Que si te dio una esposa, que le dé gracias a Dios también. Que si también entra en dificultad, en lo que dice, en la aflicción de la que habla Jesús, también que le demos gracias a Dios por que nos ha permitido que estemos pasando. Como le damos gracias a Dios en la abundancia, también en la sequía démosle gracias a Dios con más fe. Porque algo el Señor nos quiere enseñar a nosotros a través de su palabra, a través de esa aflicción. Estamos viviendo una aflicción ahora con el coronavirus. A nosotros, que habíamos abandonado nuestra familia. Dios nos ha enseñado a nosotros que nos habíamos olvidado de quien nos creó, de quien nos hizo, de quien nos ha permitido respirar un aire puro, vivir en este mundo lleno de maldad y de crueldad. Dios nos ha dado la vida. Dios ha permitido el coronavirus que haya pasado en este tiempo, para que nosotros vengamos al arrepentimiento y nos demos cuenta que lo hemos estado haciendo mal. Lo que no debemos hacer es que si mañana que ya este coronavirus pase, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Hermano, vamos a quedarnos en la familia, vamos a quedarnos estudiando la palabra de Dios, vamos a seguirnos acercando a Dios, estando el coronavirus y sin estar el coronavirus. Busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Dios lo bendiga, que tengan un feliz día. Amén y amén. Que Dios bendiga cada hogar de cada persona que están frente a esta transmisión, que lo bendiga grandemente y que puedan acercarse a Dios, escudriñar su palabra y hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos.